En mi primer día en la oficina, mi autoritaria suegra me entregó un trapeador y me ordenó limpiar el piso. Me negué, ya que me habían contratado como asesor personal, no como limpiador. Se enojó y me preguntó, furiosa, ¿por qué no obedeces mis órdenes? Antes de que pudiera responder, me arrojó café caliente, quemándome la mano y la cara. Sentí un dolor intenso y lloré del shock. Lo peor fue que mi esposo se puso de su lado y me echó de la casa. Una hora después, regresé con mi hermano y les di una sorpresa que jamás imaginaron. Todavía recuerdo el día que conocí a Liam. En nuestro segundo año de universidad, ambos estudiábamos finanzas. Liam era encantador, con una sonrisa fácil y una ambición que iba de la mano con la mía. Comenzamos como compañeros de estudio, luego amigos, y pronto nos volvimos inseparables. Cuando nos graduamos, estábamos profundamente enamorados, y el matrimonio parecía el siguiente paso lógico. Yo soñaba con dejar mi huella en el mundo de las finanzas, pero la familia de Liam estaba muy arraigada en la tradición. La madre de Liam, Caroline, era una mujer imponente, con una fortaleza que se reflejaba en todos los aspectos de su vida. Dirigía el negocio familiar en Chicago y dejó claro, desde el principio, que valoraba el control y la lealtad por encima de todo. Cuando Liam me propuso matrimonio, me emocioné. Nos mudamos a Chicago poco después, llenos de esperanzas de un nuevo comienzo, con una vida basada en el amor y el respeto mutuo. Al principio, todo parecía maravilloso. Liam era atento, y Caroline, aunque severa, se mostraba cordial, pero con el tiempo, las grietas comenzaron a aparecer. Caroline tenía una forma de hacerme sentir pequeña sin decir mucho. Comentaba sobre todo, desde cómo me vestía hasta cómo cocinaba, siempre con críticas disfrazadas. «Oh, Bárbara, eres tan moderna», decía riendo, como si fuera algo malo. Al principio, lo ignoré, pensando que adaptarse a una nueva familia llevaría tiempo, pero no fue así. Sus palabras no eran lo único, sus acciones también hablaban. Reorganizaba la cocina después de que yo la había ordenado o rehacía las tareas que ya había completado, como si me dijera que nunca era lo suficientemente buena. Liam, lamentablemente, no hacía mucho para intervenir. «Ella es así», decía encogiéndose de hombros. A pesar de todo, mantuve la esperanza. Pensé que, si demostraba mi valía, las cosas mejorarían. Decidí acercarme a Liam y ofrecerme para unirme al negocio familiar. Con mi título en finanzas y una nueva perspectiva, creía que podía aportar mucho. Liam estaba indeciso al principio. «¿Sabes cómo es mi mamá?», dijo. «Le gusta mantener las cosas tradicionales». «Liam, solo quiero ayudar», le respondí. «Quiero ser parte de esta familia en todos los sentidos». Finalmente, aceptó. «Está bien», dijo, aunque su tono no sonaba muy convencido. «Hablaré con ella». El día de mi primer día en la oficina, me vestí con cuidado, queriendo dar una buena impresión. Llegué emocionada, lista para demostrar de lo que era capaz, pero al entrar, la cara de Caroline se congeló. «¿Qué haces aquí?», preguntó con un tono afilado. «Me uní al negocio», le respondí, tratando de mantener la voz firme. Se rió, pero fue una risa fría y sin humor. «Ah, sí, ¿y qué crees que harás aquí?». Antes de que pudiera contestar, continuó: «Puedes empezar limpiando la oficina. Hay un trapeador en el armario, lo encontrarás pronto». Me quedé atónita. «Ese no es mi trabajo», respondí con firmeza. «Estoy aquí para trabajar en finanzas, no como limpiadora». Su rostro se oscureció de repente. Tomó una taza de café caliente de su escritorio y me la arrojó. El líquido me quemó la mano y empapó mi blusa. Jadeé de dolor mientras la miraba, incrédula. «Ahora limpia esto», dijo con una mueca de desprecio. Liam, que estaba cerca, no dijo nada, simplemente desvió la mirada, como si no le importara. Ese momento rompió algo dentro de mí, la humillación, el dolor y, sobre todo, el silencio de Liam fueron demasiado para soportar. Salí de la oficina con lágrimas corriendo por mi rostro, mi corazón pesado por la traición. Esa noche, empaqué mis cosas y llamé a mi hermano Ethan, que vivía en Nueva York. Él siempre había sido mi ancla, la única persona que creía en mí sin dudar. «Ethan», dije con la voz temblorosa, «necesito tu ayuda. Ya no puedo quedarme aquí».
Bárbara, ¿qué pasó?, preguntó, preocupado. Le conté todo, los insultos, el café, la indiferencia de Liam. Al final de mi relato, pude escuchar el enojo en su voz. Ven a Nueva York, me dijo, no tienes que lidiar con esto sola. En ese momento supe lo que debía hacer. La vida que había soñado con Liam había desaparecido, reemplazada por una realidad que ya no podía ignorar. Mi amor por él se había apagado, eclipsado por su silencio y la crueldad de Caroline. Era hora de partir y comenzar de nuevo. Al abordar el tren a Nueva York, sentí una mezcla de emociones, tristeza por lo que había perdido, enojo por cómo me habían tratado, y una determinación tranquila de reconstruir mi vida. Lo que no sabía era que este viaje me llevaría a descubrir secretos que cambiarían todo. Dejar Chicago fue como quitarme un gran peso de encima. Cuando llegué a la estación en Nueva York, Ethan me estaba esperando. Su cálido abrazo y su sonrisa tranquilizadora eran justo lo que necesitaba. Ethan siempre había sido mi roca, calmado, sabio y ferozmente protector. Esa noche, mientras estábamos sentados en el apartamento de Ethan, él habló con suavidad. Bárbara, me alegra que estés aquí, pero tenemos que hablar sobre lo que pasó. Le conté todo, los insultos de Caroline, el incidente del café y la total falta de apoyo de Liam. Mientras hablaba, la expresión de Ethan cambió de preocupación a enojo. Ella no tenía derecho a tratarte así, dijo con firmeza, y Liam debió haberte defendido. Lo sé, respondí, con la voz apenas audible, pero no se trata solo de la humillación, hay algo más. Ethan, lo siento en el ambiente, es la forma en que Caroline maneja el negocio. Como Liam evita hablar del tema, algo no cuadra. Ethan se inclinó hacia adelante, activando su instinto de abogado. ¿Qué estás diciendo? Aún no lo sé, admití, pero quiero saberlo. Necesito descubrir la verdad sobre ellos, sobre el negocio. Si están ocultando algo, quiero sacarlo a la luz. Ethan asintió con determinación. Entonces, investigaremos, pero tenemos que ser inteligentes. Si están metidos en algo ilegal, podría ser peligroso. En los días siguientes, planeamos con cuidado. Ethan sugirió contratar a un investigador privado, alguien que pudiera indagar en los negocios financieros de Liam y Caroline sin levantar sospechas. Acepté, sabiendo que no podría descubrir mucho por mi cuenta. El investigador, un hombre astuto y discreto llamado Robert, aceptó tomar el caso. Necesitaré algo de tiempo, dijo, pero si hay algo sospechoso, lo encontraré. Mientras Robert comenzaba su trabajo, decidí centrarme en mi propia investigación, utilizando las habilidades que había perfeccionado durante mi carrera en finanzas. Empecé a analizar registros públicos, estados financieros y cualquier documento que pudiera conseguir. No fue fácil. Caroline y Liam eran muy cuidadosos para mantener sus asuntos en privado, pero encontré pequeñas discrepancias, señales sutiles de que algo no estaba bien. Ethan fue mi apoyo constante, guiándome en los aspectos legales y ayudándome a mantener la calma cuando la frustración se volvía abrumadora. Bárbara, me dijo una tarde, estás haciendo lo correcto, no dejes que te intimiden. Pasaron las semanas hasta que, un día, Robert me llamó, su voz era seria. Tenemos que vernos, encontré algo que querrás ver. Ethan y yo fuimos a su oficina para descubrir qué había encontrado Robert. Robert sacó las pruebas que había reunido, extractos bancarios, cuentas en el extranjero, facturas falsificadas, todo estaba ahí, los números no mentían. Caroline y Liam estaban involucrados en un fraude financiero masivo. Habían estado malversando fondos, lavando dinero a través de compañías fantasma y evadiendo impuestos durante años. Mientras miraba la evidencia, una mezcla de emociones se apoderó de mí, ira por el engaño, tristeza por lo que pudo haber sido y una firme determinación de llevarlos ante la justicia. Hay más, dijo Robert, interrumpiendo mis pensamientos. Parece que Caroline tiene planes de culparte a ti por las irregularidades financieras. Bárbara, ya empezó a crear un rastro en papel para hacer que parezca que tú estabas involucrada. Mi corazón se hundió, la humillación, el café, los insultos, no eran solo actos de crueldad, eran parte de un plan calculado para incriminarme. Ethan puso una mano en mi hombro. No dejaremos que eso suceda, dijo con firmeza, lucharemos contra esto.
Los días siguientes fueron frenéticos. Isen y yo trabajamos estrechamente con Robert, recopilando toda la evidencia y armando un caso sólido. Usé mi experiencia en finanzas para rastrear el flujo de dinero y crear informes detallados que serían imposibles de refutar. Mientras me preparaba para llevar el caso a las autoridades, no podía dejar de pensar en Liam. ¿Cuánto sabía? ¿Estaba tan involucrado como Caroline o también había sido manipulado? La idea de que él guardara silencio mientras su madre conspiraba contra mí me llenaba de una profunda sensación de traición que no podía sacudirme. Una noche, mientras Isen y yo revisábamos las pruebas finales, me miró y dijo: «Bárbara, ¿estás lista para esto? Una vez que acudamos a las autoridades, no hay vuelta atrás». Respiré hondo, sintiendo el peso de todo sobre mis hombros. «Estoy lista», respondí. «Ya me han quitado demasiado, es hora de contraatacar». A la mañana siguiente, presentamos la evidencia a las autoridades federales. Fue una experiencia angustiante, pero también sentí alivio al saber que la verdad por fin saldría a la luz. Al salir de la oficina federal, Isen se volvió hacia mí y dijo: «Esto aún no ha terminado, pero ya ganaste, Bárbara, te defendiste, y eso requiere valor». Sus palabras resonaron en mí mientras nos alejábamos. Por primera vez en semanas, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sentí un rayo de esperanza. La batalla no había terminado, pero ya no era la víctima indefensa. Ahora tenía el control de mi historia y no iba a permitir que Caroline y Liam me lo quitaran. Lo que no sabía era que la pelea estaba a punto de volverse aún más intensa, y los secretos que descubriríamos me sacudirían hasta lo más profundo. Cuando decidí llevar las pruebas a las autoridades, pensé que lo más difícil ya había pasado, pero estaba equivocada. Lo que vino después fue un torbellino de confrontaciones, emociones y revelaciones para las que no estaba preparada. Unos días después de presentar las pruebas, Isen y yo recibimos una llamada de los investigadores federales. Necesitaban aclarar algunos detalles y entender mejor el contexto de los documentos que habíamos entregado. Me senté frente a los agentes en una sala fría y poco iluminada, respondiendo sus preguntas con toda la claridad y compostura que pude reunir. «Es un caso sólido», dijo uno de los agentes mientras deslizaba la evidencia sobre la mesa, «pero necesitaremos su testimonio para reforzarlo. ¿Está dispuesta a hacerlo?» «Sí», respondí sin dudarlo. «Haré lo que sea necesario para asegurarme de que enfrenten a la justicia». Mientras la investigación avanzaba, las autoridades comenzaron a vigilar las actividades comerciales de Caroline y Liam. A Isen y a mí nos advirtieron que mantuviéramos todo en secreto. «No dejen que sospechen nada», nos dijo uno de los agentes. «Necesitamos el elemento sorpresa». No fue fácil actuar como si nada hubiera cambiado. Caroline y Liam intentaron comunicarse conmigo para ver si todavía representaba una amenaza. Liam dejó varios mensajes de voz. Su tono cambiaba entre culpa y enojo. «Bárbara, no puedes simplemente alejarte así», decía un mensaje. «Ven a casa y hablemos». Pero yo sabía mejor que eso. Sus palabras no significaban nada. Se había mantenido al margen mientras su madre me humillaba y conspiraba para destruirme. No había nada más que decir. Entonces, una noche, sucedió algo inesperado. Robert, nuestro investigador, llamó con una actualización crítica. «Bárbara», dijo con voz urgente, «he descubierto algo mucho más grande. Necesitas escuchar esto en persona». Isen y yo nos reunimos con Robert a la mañana siguiente en su oficina. Se veía más serio de lo habitual, lo que hizo que se me revolviera el estómago. «Bárbara», comenzó Robert, «resulta que el fraude no se trata solo de lavado de dinero y malversación. También han estado involucrados en contrabando. Descubrimos pruebas que los vinculaban con una red internacional. Mi mente se aceleró al darme cuenta de que el contrabando iba mucho más allá de lo que había imaginado». Robert me entregó una carpeta. Dentro había informes detallados y fotografías de transacciones de mercancías ilícitas, correspondencia con oscuros contactos y envíos internacionales. Los manifiestos apuntaban a actividades ilegales. «No son solo Caroline y Liam», continuó Robert. «Tienen socios poderosos, por eso han sido intocables durante tanto tiempo». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto no se trataba solo de exponerlos, sino de desmantelar toda una red de corrupción.
A medida que la gravedad de la situación se hundió, me di cuenta de lo peligroso que se había vuelto todo, pero no podía dar marcha atrás ahora. ¿Qué pasará después?, le pregunté a Isen. Llevamos esto a los investigadores, dijo con firmeza, pero tenemos que ser cuidadosos. Si Caroline o Liam sospechan algo, podrían intentar tomar represalias. Las siguientes semanas fueron algunas de las más estresantes de mi vida. Los agentes federales comenzaron a prepararse para una redada en el negocio de Caroline y Liam. Reuniendo las últimas piezas de evidencia, me mantenían informado, pero me advirtieron que mantuviera un perfil bajo. Fue durante este tiempo que Liam hizo un último intento de manipularme. Apareció en el departamento de Isen sin previo aviso. Abrí la puerta y me quedé paralizada al verlo allí, parado. Su rostro era una mezcla de desesperación y enojo. «Bárbara», dijo, entrando sin esperar invitación, «tenemos que hablar». «No hay nada de qué hablar», respondí, tratando de mantener mi voz firme. «No entiendes», dijo, suavizando su tono. «Mi madre, ella no es tan mala como crees, solo es protectora, no quiso lastimarte». Lo miré con incredulidad e ira girando dentro de mí. «No es tan mala como creo», le respondí. «Me arrojó café, me humilló, y ahora está tratando de incriminarme por los crímenes que cometió». Liam apartó la mirada y apretó la mandíbula. «No sabía nada de eso», admitió, «pero no puedes dejar que esto vaya más lejos. No sabes en qué te estás metiendo». Sus palabras confirmaron lo que ya sospechaba. Él sabía sobre las actividades ilegales, pero había decidido permanecer en silencio. «Ya terminé con tus mentiras, Liam», dije, con mi voz firme. «Tú y tu madre tendrán que enfrentar las consecuencias». Por un momento, parecía como si quisiera discutir, pero luego se giró y se fue sin decir más. La redada ocurrió 2 días después. No estaba allí para presenciarla, pero los agentes nos dijeron que todo salió según lo planeado. Caroline y Liam fueron arrestados por múltiples cargos, entre ellos evasión de impuestos, malversación de fondos, lavado de dinero y contrabando, pero el giro más impactante ocurrió durante el interrogatorio. Caroline había estado sentando las bases para incriminarme por los delitos financieros que ella misma había cometido. Incluso había falsificado correos electrónicos y documentos a mi nombre, creando una narrativa que me habría convertido en el chivo expiatorio perfecto. Cuando los investigadores me dijeron esto, sentí una oleada de enojo y alivio, enojo por su crueldad calculada y alivio de que la habíamos detenido antes de que pudiera ejecutar su plan. Cuando la noticia de su arresto se difundió, una vez que su poderoso imperio se desmoronó, sus socios comenzaron a distanciarse y los medios expusieron cada detalle de su corrupción, pero, incluso mientras observaba su caída, supe que esto no era solo sobre venganza, se trataba de recuperar mi vida y demostrar que no era una víctima. Había contraatacado y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi historia. Lo que no anticipé fue cuán profundamente continuaría su traición persiguiéndome. La batalla no era solo contra ellos, sino contra las cicatrices que habían dejado atrás, y esa era una pelea que tendría que enfrentar sola. Los arrestos de Caroline y Liam enviaron ondas de choque a través de su mundo, su fachada glamorosa, el negocio exitoso. Las conexiones influyentes se desmoronaron bajo el peso de sus crímenes. Los medios invadieron el caso, cubriendo sus rostros en los titulares. La historia de su traición y actividades ilegales se convirtió en la comidilla de Chicago, pero para mí esto no fue un desfile de la victoria, fue un cierre. Durante semanas después de su arresto, me llamaron para proporcionar testimonio y aclarar la evidencia. Sentada frente a agentes federales, contando cada detalle de mis experiencias, me pareció revivir una pesadilla, pero sabía que era necesario. Quería que se escuchara la verdad, no solo por mí, sino por todos los que habían perjudicado. La parte más desgarradora ocurrió durante el juicio. Me senté en la sala del tribunal, y Caroline y Liam evitaron mirarme. Sus abogados trataron de presentarlos como empresarios incomprendidos y trabajadores, pero la evidencia era innegable: registros bancarios, documentos falsificados, cuentas en el extranjero. Todo demostraba el alcance de sus crímenes. Lo que más me golpeó fue cuando Liam subió al estrado. Parecía un caparazón del hombre que una vez amé. Su arrogancia fue reemplazada por desesperación durante el contrainterrogatorio.
Admitió conocer las actividades ilegales, pero dijo que había sido coaccionado por su madre, que ella controlaba todo. Mientras hablaba, se le quebró la voz. No sabía cómo detenerla. Sentí una punzada de lástima, pero fue fugaz. Él tenía opciones. Podría haberme apoyado, pero en su lugar eligió el silencio y la complicidad. El veredicto fue rápido y condenatorio. A Caroline y Liam los declararon culpables de múltiples cargos, entre ellos fraude, evasión fiscal y contrabando. Caroline recibió una sentencia de 25 años de prisión, mientras que Liam fue sentenciado a 15 años. Ver cómo se los llevaban esposados fue un momento agridulce. Después del juicio, sentí una extraña sensación de vacío. Había luchado tanto por la justicia y, ahora que todo había terminado, no estaba segura de lo que vendría después. Durante semanas, me quedé con Isen tratando de procesar todo. Una noche, mientras estábamos sentados en su sala de estar, él me dijo: Bárbara, lo has hecho, hiciste algo increíble. Te defendiste y derribaste a personas que pensaban que eran intocables. Pero ahora es el momento de pensar en ti. ¿Qué quieres para tu futuro? Sus palabras se quedaron conmigo. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo luchando contra el pasado que no había pensado en lo que vendría después. Poco a poco, comencé a reconstruir. Decidí usar mi experiencia para ayudar a otros. Con el apoyo de Isen, comencé mi propia firma de consultoría financiera en la ciudad de Nueva York. Quería ayudar a las pequeñas empresas a evitar las trampas de la corrupción y la mala gestión que había vivido. El trabajo fue gratificante, pero las cicatrices de la traición persistieron. La confianza ya no fue fácil. Mantuve a la gente a distancia por miedo a ser lastimada nuevamente, pero con el tiempo, encontré curación en mi trabajo y en el apoyo de aquellos que realmente se preocuparon por mí. Algún día, sabía que podría volver a confiar. Mientras caminaba por Central Park, me detuve a reflexionar sobre todo lo que había sucedido: el dolor, la traición, la lucha por la justicia. Todo me había convertido en la persona que ahora era, más fuerte, más sabia y más determinada que nunca. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la traición de Caroline y Liam me había enseñado algo importante. Me había mostrado el valor de defenderme y no dejar que nadie silenciara mi voz. La vida no resultó como la había imaginado cuando me casé con Liam, pero encontré algo mejor, un sentido de autoestima que nadie podía quitarme. Me quedé allí, mirando la puesta de sol sobre la ciudad. Sentí que una paz tranquila se apoderaba de mí. La lucha había terminado y había ganado, no solo en la sala del tribunal, sino también al reclamar mi vida. Esta era mi historia, y apenas estaba comenzando.